Estamos en un nuevo episodio de Cápsulas al Límite. Hoy nuestro invitado es Oglinda, que es un bioartista, trabaja con temas espaciales, con bacterias, es un gran pintor y su último proyecto se llama Yara Institute, el cual tiene con otros agentes. Ya nos platicará más. Oglinda, bienvenido. Gracias por tenerme. Estoy tratando de ser formal, pero realmente hacemos esto casi siempre, entonces espero que salga completamente natural. Yo creo que esa es de las conversaciones más naturales que vamos a tener aquí, porque Oglinda, tú y yo hablamos mucho. Creo que todo el tiempo platicamos, estamos en el bosque, vamos al gimnasio y pues, no grabamos nada de lo importante. Nunca, jamás. Se nos pierden episodios hermosos y hoy espero que podamos tomar un poco de todo lo que hemos conversado. Vamos a hablar del trabajo, la trayectoria de Oglinda y su experiencia con la ciudad. Primero que nada, Oglinda, quisiera que nos compartieras un poco más de tu perfil para aquellos que no te conocen. Que serán muchos. Pues últimamente ya no sé qué decir, la verdad. Trato de decir que soy un bioartista, que soy artista. Creo que sí lo sigo siendo porque hace mucho tiempo, y ves que con alguna frecuencia te lo digo, con el paso de ciertos años, te digo, como que siento que cada vez me derivo más, y no por querer ser especial ni nada por el estilo, sino porque no encuentro nicho, y entonces, bueno, entonces me tengo que hacer el nicho aquí en México. Entonces, cuando me preguntan eso y tengo que llenar el CV o lo que sea, pues digo, bueno, es que lo más relevante que he hecho es un trabajo en conjunto con la NASA y la Agencia Espacial Europea para crear el primer museo diagonal galería de arte diseñado para ser expuesto en la Estación Espacial Internacional y posteriormente con la misión Artemis en la Luna. Pero no suena como a un perfil artístico de ninguna forma. Entonces, tampoco puedo decir que soy un ingeniero en algún sentido, porque pues no. Entonces estoy como en ese punto medio híbrido. Entonces cuando me preguntan sobre trayectoria, bueno, comencé estudiando música en un conservatorio de artes, después estudié ingeniería y eso como que me llevó a hacer este híbrido entre las dos, y sobre ese camino más o menos he ido. No he dejado de dibujar, lo hago casi todos los días, pero nada más como para que no se me olvide. Y bueno, todo este arte plástico pues lo sigo estudiando, lo sigo tratando de absorber, desarrollar y demás, pero mi quehacer artístico ya va más como del lado de pensar en cómo va a ser el arte del futuro y por consiguiente pues sus derivados y demás. Y creo que tiene mucho que ver con el tema de hoy, que es la habitabilidad, la ciudad, cómo llevamos a cabo nuestro comportamiento urbano y demás, porque, y al respecto de que mencionaste el proyecto Yara Institute, que es una propuesta de desarrollo urbano que comienza como un laboratorio, que comienza como una simulación de o para un astronauta análogo. ¿Qué es esto? Es un previo a ser un astronauta o un lugar donde modelas pues sí, los comportamientos, los quehaceres de un astronauta en la Tierra. Entonces es un lugar aislado, muy pequeño, donde hay un laboratorio y se tienen que probar tesis. Entonces, como mi tesis va del arte del futuro en el espacio y pues conozco a las personas que lo están desarrollando en diferentes partes del mundo y he participado con ellos y demás, yo quería ser parte de los siguientes lanzamientos y el siguiente movimiento de estudio análogo en el mundo, que fue en 2024, pero mi tesis está dentro de comportamiento humano, que es el arte, porque pues, el arte es importante, no entramos en esa discusión, sino que lo que digo es que eventualmente, cuando se necesite habitar estaciones espaciales, habitar estaciones lunares, etcétera, que no es ciencia ficción, está sucediendo en este momento mientras hablamos. No solo va a haber científicos, eventualmente van a haber personas que necesiten del arte para vivir, y en las condiciones sin gravedad o con gravedad menor, o donde hay una química distinta, una atmósfera diferente, o donde tienes que cuidar los recursos, vas a tener que crear arte diferente. No puedes pintar.
Primero, porque no cabe. Segundo, sería carísimo. O tercero, son cosas que se prenden. No puedes llevar los materiales comunes. El teatro va a ser diferente, la música, el cine. Y no me interesa tanto, pues, repensar, reformar cómo se verían las artes actuales en el futuro, sino con los materiales y el entorno que tenemos de restricción, tanto de espacio, de tiempo y de recursos, cómo se va a ver el quehacer estético de la humanidad y qué va a significar entonces. Entonces, para eso creé Yara, para que si no me escogen en diferentes agencias espaciales, porque estos procesos toman muchos años, yo de todas maneras quiero tener el mío para llevar un proyecto que ya funciona a una estación, a una agencia espacial, ya sea la europea, la china, la rusa o la de Estados Unidos, y llevar mi tesis ya probada, formada y demás. Y ya hay un plan también comercial que implica, pues, la venta de estas obras de arte, etcétera. Y creo que, repito, tal vez tiene mucho que ver porque la tesis que ya voy a llevar a la práctica con este laboratorio no solo es un laboratorio, o no solo implica crear un laboratorio donde te entrenes, sino que ya llevado a un segundo módulo implica la habitabilidad de una comunidad. ¿Cómo va a verse una comunidad donde los recursos son escasos, no hay conectividad, el entorno afuera es hostil, no hay agua, todo está demasiado aislado como para obtener recursos, tienes que optimizarlos, tienes que hacer tus propios cultivos, tienes que cuidarte del entorno, bla, bla, bla? Y eso realmente no es una descripción de Marte ni de la Luna, sino de cualquier parte de Latinoamérica, específicamente en México. Entonces, pues creo que tiene que ver con el tema de hoy, con el cómo habitamos la comunidad, cómo habitamos la ciudad y cómo eventualmente van a haber ciudades en entornos súper aislados que van a ser modulares, en donde solo va a haber un perfil en un principio de personas, que casi siempre es un perfil técnico. Por ejemplo, en el espacio donde están las fábricas como Audi, el establecimiento de estas áreas habitables modulares autosustentables está diseñado para los que van a venir a trabajar en Audi y no pueden estar haciendo recorridos largos, no tienen familias, o si las tienen, pues están acostumbradas a moverse, y es un perfil muy técnico, no tan artístico. Entonces el recorrido del lugar de vivienda y lugar de trabajo es lo mínimo, y pues toda la comunidad tiene que estar conectada para que funcione. Entonces ese es el proyecto en su aplicación práctica en la Tierra, y lo abstracto es el arte. Fue un montón. Nunca había dado tan claro y tan seguido, creo. Y está grabado. Me gusta y te agradezco que nos des como este preámbulo de tu perfil, porque ya nos estás diciendo lo que has hecho, lo que haces todos los días, la visión que tienes, el trabajo y hacia dónde lo estás dirigiendo, y este proyecto que es muy importante para ti, Yara Institute, los alcances en esta cuestión de esta estación análoga y cómo replicar condiciones fuera de la Tierra para que prueben esta tesis. Y también, como entiendo que estás haciendo un traje espacial para probarse aquí, un vehículo que entiendo que también desde la plastilina hasta el modelado 3D y eventualmente el diseño funcional en un radiocontrol para que se haga también eso. Así que, si bien esto parece muy alejado del arte, a mí me parece muy cercano, porque sabemos que el arte siempre ha sido investigación y tú lo estás llevando como a esta pregunta: ¿cómo va a ser el arte del futuro? ¿Y qué condiciones se tendrán para estas obras que serán muy diferentes a lo que tenemos ahora como visto o en ese estándar de arte? Pintura, danza, música, etcétera. Videojuegos, todo lo digital. Sí. La realidad aumentada y demás, ¿no? Yo valoro mucho esto que nos compartes, porque las personas que no te conocen ya pueden saber quién eres y qué te interesa. Y sobre esto, por ejemplo, no quiero que la conversación se sienta forzada. Vamos a hablar de la ciudad porque es el tema de estas cápsulas. Sí. Pero me parece, a mí me da curiosidad saber como de dónde vienes, dónde has crecido, los viajes que has hecho. Por ejemplo,
sé que en algún momento caminaste de Puebla a Ciudad de México. Sí. Y esa manera de ver cómo cambiaba el entorno urbano a un entorno forestal y nuevamente el entorno urbano de la Ciudad de México, tenía una visión que podrían tener otras personas, como quienes hacen esta peregrinación en bicicleta. Tú la tuviste caminando y en solitario. Primero que nada, me gustaría que nos contaras como la zona de Puebla de la cual tienes más referencia porque tal vez creciste ahí o viviste ahí en algún momento. ¿Y cuáles son tus impresiones respecto a esta zona y cómo ha cambiado en los últimos 10 años? Bueno, es que no sé si soy la persona adecuada para responder eso, porque buena parte de mi niñez la pasé entre Ciudad de México y Puebla. Entonces, mi referente en ambas ciudades, o bueno, mi referente es ambas ciudades, mejor dicho. Entonces, lo que más recuerdo es como el área en donde como que siempre regreso, es donde siempre han estado. No es cierto, no siempre han estado. Una vez hubo un tiempo en el que yo viví con mis papás cuando era niño en una casa rodante. Entonces, no, porque hubo un tiempo en el que perdieron muchas cosas, incluida la casa y demás. Antes mis papás tenían mucho espacio y después no. Y después sí. Entonces, por cuestiones médicas de una de mis hermanas, pues teníamos que ir a México con mucha frecuencia. Y pues lo que reconocí más conscientemente en primer lugar fue el área de Pedregal, porque por allí había una casa en la que vivíamos, que era de mi familia. Entonces, pues yo conozco esa parte del sur primero, pero después voy regresando y eso sucedió de manera intermitente, como en todo lo que me pasó de kinder primaria y ya después en la universidad. Pero kinder primaria, pues te diría que la zona de los fuertes, que es donde más resido, que ya fue como cuando a partir de los 8, 10 años más o menos, que ya fue como algo más estable en Puebla, ¿no? Y pues realmente no ha cambiado casi nada. O sea, hay más cosas y entonces, pues no quiero decir que sea un foco rojo de ninguna manera, en el sentido de que le faltan cosas o demás, o que no hay nada, pero sí un poco. Y hasta hace unos, pues sí, como 5 o 7 años comenzaron a construir cosas. Entonces, como que esa parte de la ciudad está como abandonada, no hay. Es la salida de la ciudad o es el punto inicial de la ciudad porque son los fuertes. Entonces, pues sí, es prácticamente donde es el área limítrofe antes del área limítrofe. No sé si me explico. Sí, totalmente. Porque yo ya tengo la salida de la carretera, ya tengo el estadio, ya tengo el periférico. O sea, ya estoy afuerita. Y esa área no ha cambiado prácticamente nada. O sea, han puesto algunos comercios y está un poco más viable, pero sigue igual. Nos conocemos desde hace como unos 10 años. Casi. Sí, casi. Y unos 8, más o menos. Ajá. Y sé que por el tipo de persona que eres, tu opinión sobre una ciudad como Puebla puede ser muy imparcial, sin el peso como de la tradición, del cariño, de una historia familiar. Y por eso me interesa hacerte algunas preguntas un tanto difíciles para otras personas, probablemente. Por ejemplo, en términos generales, y también considerando otras ciudades que conoces, ¿cuál dirías si alguien te pregunta, oye, ¿cómo es Puebla? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Desde que me he convertido en secretario de Relaciones Exteriores, de manera indirecta, tengo que estar reconociendo el país, no solo como turista, sino como un observador a la vez parcial e imparcial. ¿Sabes? Tengo que explicarle México y Puebla a mi novia, que es rusa, no solo de manera como presencial, sino pues dar razones de rituales y pues, por qué algunas partes se ven de una manera, por qué otras de otras, etcétera. Y pues me he visto como estudiando pues, la fenomenología de las ciudades y del país en lo general, por supuesto.
puntos históricos, puntos de comportamiento, rituales, todo el folclore y demás. Entonces, cuando yo digo, ¿cómo es Puebla? Pues mira, yo te voy a decir, es una ciudad pequeña, que para la poca área que tiene mucha densidad. Ipso facto, una mala planeación urbana, una pésima infraestructura de transporte, una peor infraestructura de drenaje, con poco mantenimiento en el centro y con pues, ideas de diferenciación de clases bastante marcada. Eso es un cliché en México, pero es la verdad. Que hacen mucho más evidente la cuestión de infraestructura. Hay partes que están excesivamente abandonadas, otras que son muy nuevas, pero que ya realmente no es la jurisdicción de la ciudad, ¿no? Yo te decía, ves que la ciudad es muy chiquita. Tú puedes cruzarla caminando lentamente en casi 3 horas. Si pudieras, lo harías. Yo lo hacía nada más por experimento de la universidad a Los Fuertes. Hicieron como unas 2 horas más o menos, 2 horas y media. Y en esos recorridos como que la vas entendiendo un poco mejor. Hoy en día, cuando me lo preguntaste hace una semana o algo así, pues ya no siento como un reconocimiento de la ciudad en sentido de pertenencia, no porque me sienta lejano a ella, ni mucho menos, sino porque literalmente no estoy en un punto, o sea, de mi vida en el que yo necesite salir de mi zona para conseguir nada. O sea, rarísima vez vengo aquí al centro. Es casi imposible que yo pase de ese cuadrante. Porque como te decía al principio, o sea, donde yo vivo tengo prácticamente todo. O sea, tengo un parque muy, muy grande en donde puedo ir a correr y hacer ejercicio y está realmente cuidado, que es el parque Padilla, el de Los Fuertes o el de Loreto. Y como están muy bien conectados, pues no tengo que hacer nada. Ya del otro lado, pues tengo todas las vialidades ya recientemente remodeladas que conectan muy bien con las que utilizo, que sería como la carretera o la diagonal y el periférico y así. Pues no, tampoco tengo que moverme hacia otra parte. Recientemente movieron muchos comercios para allá, entonces tampoco tengo que venir acá a conseguir nada. Hay mercados, hay supermercados, están como las plazas, el parque, la vialidad. No digo que esté bien, porque no lo está, pero hay partes donde, y hablando de la diferenciación de clases, las mansiones no se ven muy diferentes de una parte de las casas normales. O sea, como son casas viejas y tenían mucho espacio, pues hoy día las casas normales de clase media pues, tienen mucho espacio. Entonces, pues tampoco hay como un conglomerado así muy, muy fuerte. Y ¿te refieres a esa zona específicamente? A esa zona específicamente, por eso te digo, pues ya, o sea, me cuesta reconocer algunas cosas de la ciudad porque casi no bajo ella, ¿no? Y en cuestión de infraestructura, pues, y yo te decía, ¿no? Tratando de ser objetivo, ¿no? Te das cuenta del problema de drenaje, ni siquiera porque tú conozcas a fondo el tema en una cuestión de ingeniería civil, sino como un transeúnte normal. Si pones suficiente atención, te vas a dar cuenta dónde huele a miado, que es el centro, y dónde huele a mierda, que es La Vista y Angelópolis. Entonces es un problema muy serio de drenaje que abarca muchísimos kilómetros, más o menos como 13. Y hoy en día no sorprende que se inunde y que haya aguas negras cada vez que llueve. Pues es como... No, o sea, no hay que ser muy, 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 muy metódicos en llegar a un resultado pues, medio lógico, ¿no? Entonces, pues eso desenmarca y desenmascara otros problemas pues, que vienen de institucionalidad, de comportamiento, ¿no? Tiramos la basura en la calle y que pues, se tapen las tarjeas tapadas para hacer un mal pavimento, rápido porque pues hay que tenerlo para la foto y una mala conectividad, ¿no? Tú notas cuando pasas un puente y ya sabes que estás en la zona de Angelópolis y como literalmente cambia 1 metro antes el pavimento y luego se llena el río que está allí. O sea, no es la ciudad cosmopolita que mucha gente cree, porque no es cierto. Entonces,
Pues creo que es una ciudad bastante estándar en sentido de pues Latinoamérica, ¿no? O sea, demasiada densidad poblacional, poca área, mala conectividad, transporte, todo lo que dije al principio. Esa es mi observación como un ciudadano, alguien que nació aquí, que conoce buena parte de la ciudad, que desconoce otras, mm, que, y eso es algo que no comparto mucho, pero sí que he tratado de ejercitar, y es conocer la ciudad desde muchas o desde todas las ópticas posibles. Cómo huele en ciertas partes, como decía. O sea, ir a la ciudad nada más para oler y reconocer dónde huele qué. Restaurantes, comida, gente, hospitales, demás. ¿Y por qué? El drenaje, etcétera. Recorrerla en transporte público, porque así te vuelves también un mejor conductor, porque sabes dónde va a dar vuelta qué transporte, y entonces también entiendes por qué la gente utiliza ciertas rutas y por qué se congestionan otras, porque a dónde va la mayor densidad poblacional, ¿no? ¿Qué rutas te llevan a Clavijero y por qué muchas personas no van a Clavijero? ¿Por qué Clavijero se conecta con el periférico de cierta forma y no de otra, ¿no? Justamente para aislar una parte de esa área. ¿Por qué los árboles huelen de cierta manera o tienen esta apariencia? Porque están infectados de qué cosa, ¿no? En cuestión de contaminación. ¿Por qué el área de los súper ricos huele a mierda? Porque ahí pasa un río donde la gente, porque la infraestructura ha hecho que desemboquen ahí aguas negras. ¿Por qué no se ha no se ha solucionado? Claro que se han hecho millones de propuestas. Yo he sido parte de una de ellas, como un proyecto de la escuela. Pues porque ese presupuesto no va para eso, ¿no? Va para el Porsche GT3 RS de algún político que vive en La Vista o en Cuernavaca. Porque, hablando de eso, ¿no? Porque la salida hacia Cuernavaca, Acapulco, Atlisco, está mejor cuidada que la que sale a Ciudad de México. Porque los transportistas que pasan por ahí no van a los mismos lugares, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde están los mercados que venden? ¿Dónde hay más drogadictos? ¿Dónde les compran las drogas? ¿Por qué entran de esa parte? O sea, creo que esa es la perspectiva en vez de antes de decir es que es una ciudad que puede ser mucho más. No, hay otras cosas, ¿no? Más cuando te pregunta a alguien que nunca ha visto este contexto, ¿por qué las casas parecen incompletas? Bueno, pues porque la gente construye su casa sin conocimiento de arquitectura y no es que eso pues, sea inherentemente malo, es lo que sucede, ¿no? Oglinda, acabas de describir un montón de situaciones y fenómenos y sentires que estoy seguro muchos tenemos sobre la ciudad, sobre sus retos, sobre lo que puede cambiar, sobre su problemática. Y has mencionado zonas que, como Clavijero, como Angelópolis, el centro histórico, como ninguna zona está exenta de problemas, definitivamente, lo sabemos. Y también estamos viviendo una época que tiene retos muy específicos. Las lluvias últimamente han hecho de la ciudad algo muy diferente a lo que conocemos. Y quisiera preguntarte, ¿cuáles crees que son los problemas fundamentales de Puebla? Sus áreas de oportunidad, si lo queremos decir de otra manera. Y segundo, ¿qué cambios harías para estas situaciones? Mira, creo que lo primero que podríamos hacer es dejar de pensar que existe una solución. Suena muy feo, pero es la verdad. En el siguiente sentido, no existe una solución porque si creemos que existe una solución es porque no estamos entendiendo la magnitud y la complejidad del problema. Porque no va a haber una. O sea, seguramente necesitamos 10,000 al mismo tiempo con el mismo presupuesto, bueno, con el presupuesto proporcional a cada una de las ideas y planes y esquemas. Entonces, no, o sea, es imposible resolver esto de golpe, de tajo. O sea, creo que si
tuviéramos las 1000 soluciones, con 1000 presupuestos, al mismo tiempo hoy, y además con la voluntad de ejercerlas correctamente, y que además todas las personas las entendiéramos, porque mucho de estas soluciones implica que los ciudadanos nos comportemos de una forma, y otra solución requiere que nos comportemos de otra. Nos tardaríamos décadas, 50, 60 años para resolverlo. Si hoy comenzamos y tenemos el presupuesto, que sí lo hay, las ideas, que también las hay, la infraestructura, que no la hay, etcétera, 50 años. O sea, para entonces nosotros seguramente no vamos a estar vivos. Pero eso es la utopía. O sea, ni siquiera es utopía, es ciencia ficción. No va a pasar. Por eso creo que primero tenemos que pensar todos que no existe una solución. Y ya después pensamos en cómo encontrar una. Porque unas zonas de la ciudad te van a decir, el problema es este. Y otras zonas de la ciudad te van a decir, el problema es este, que no tiene nada que ver. Y la solución ni aplica para las dos y tampoco su temporalidad. Porque tal vez, no sé, la zona de el Clavijero tiene todos los problemas. Y la zona, pues no sé, de Agua Santa también los tiene, pero en otra proporción de densidad, de materiales, de viabilidad, etcétera, ¿no? O sea, mi respuesta honesta es no tengo ni idea. O sea, lo único que sé es que se necesitan miles de soluciones al mismo tiempo, con miles de presupuestos al mismo tiempo y muchísima gente inteligente en el poder. Eso no va a pasar. Por definición también no es posible. Pero pues mira, o sea, si es que te interesa, o sea, resolver algún problema de la ciudad, y me lo preguntas a mí personalmente, como en mi partecita de la ciudad, donde quizá es que no puedo darte una solución. O sea, quien te la vaya a dar, peor si es un político, sabes que, o sea, no te está diciendo la verdad, porque no entiende el problema. Porque los problemas pues, son sociales, económicos, lingüísticos, históricos, culturales, de transporte, de viabilidad, de gastronomía, de suministro, de cadenas de suministros, de transportes, de ingeniería civil, o sea, hay problemas de pavimento, de drenaje, de electricidad, de educación. O sea, ¿a cuál le quieres poner atención primero? ¿Quieres apostar? Algo que sería sensato sería admitir que no hay solución, que no vas a verla y apostar por la cuarta generación que viene. Crear la infraestructura o la base para que la cuarta generación, cuando tengan 40 años, los niños que necesitan de 20 años para nacer en este momento, es decir, en 60 años, puedan ver algo decente. Porque hoy no. Es imposible, no lo hay. Y quien te esté diciendo es que podemos decir esto y los programas sociales y culturales, es pura basura. Porque esos son parchecitos o son pues dádivas de pacotilla que no sirven para nada a nadie. A ninguna parte de la ciudad le sirven que 3 millones, que 4 millones, que 10 millones. ¿Eso qué? Yo te diría, bueno, o sea, ese es un enfoque. Planear para que dentro de 40, 50 años, las personas que en 20 años vayan a nacer tengan una opinión concisa, concreta de ya podemos comenzar a modificar esto. ¿Quieres una solución estética? Pues pon plantas arriba de los techos y pues, más o menos vamos a respirar un poquito mejor. Nada más, creo. ¿Quieres una solución un poco más estética en el centro? Pues y alrededores, pues quita el cableado. Trata de, como te decía, que todos los comercios estén, no te voy a decir homogéneos, pero sí que vayan con la propuesta de la ciudad. Te digo, estos son parches, no sirven de nada, pero pues al menos, como te decía alguna vez, creo que la ciudad cuando la transitas no solo la tienes que vivir, o sea, tienes que sentirte bien con estarte moviendo en la ciudad. Soluciones idiotas como, por ejemplo, hablando del metro de Ciudad de México, como lo del Candelabro, pues no hacen nada, es un gasto idiota, pero se ve bonito. Es un gasto innecesario, sí, pero una vez un arquitecto me dijo, mira,
al respecto de algo que yo vi en Moscú, ¿no? Y en otras ciudades. Que le decía, pues es que es un despliegue en mi sentir quizá, o en mi pensar, quizá un poco innecesario. Porque pues, todos estos estos arreglos no sirven de nada, ¿no? Y él me dijo, pero me lo estás contando, o sea, te sentiste bien estando allí, o sea, transitar por un lugar bello, cualquiera que sea esta definición, sirve a la movilidad de tu ciudad y quizá te hace sentir un poco mejor. Eso, o sea, pero si tú me dices, ¿qué hacemos? No se puede, o sea, lo que podemos hacer es aceptar que no hay solución, que muchas cosas hay que quitarlas de tajo y eso va a causar muchísimo dolor y, y esto en las manos correctas, porque lo cual es súper improbable que este poder se ejerza con las manos correctas. Por ejemplo, nuestro gobernador está tomando un montón de ejidos y espacios, áreas de gente, expropiándolas por fines personales. Personas que conozco cercanamente, pues, que tienen que abandonar sus sitios de trabajo en la ciudad para ir a la periferia para poder defender bajo amparos que ya no existen sus espacios de vivienda, fértiles o infértiles, porque se los van a quitar las personas que no deberían hacerlo. No hay solución. O sea, quizá es muy radical de mi parte decir eso, pero otra buena idea es también quitar de tajo a todas esas autoridades y de tajo, muy de tajo, y a todos sus aliados, porque tampoco sirve quitar a uno, porque uno no tiene el suficiente poder para hacer tanta mella, ¿no? La sociedad tampoco tiene ese poder. Nos gusta creer que tenemos el poder como sociedad, porque somos muchos, con nuestra opinión y con nuestras acciones. Cambiarlo no es cierto. Porque si eso fuera cierto, el mundo se vería muy diferente y la historia nos ha demostrado que durante milenios eso no es verdad. Entonces ese es el primer paso, aceptar la dura realidad que no existe una solución hoy. Y que después tenemos que plantearnos que para que tengamos una solución en 80 o 70 años, nuestros planes de infraestructura tienen que estar enfocados en 80 o 70 años y darles seguimiento. Todos los gobiernos que vengan y vayan le den seguimiento. Y eso no va a pasar, porque cada vez que llega un partido, quita lo que puso el otro. Y esto es en todos los estratos, de deportes, de artes, de ciencias, de cultura, de infraestructura social, viabilidad, transporte. O sea, pongan la rueda, quiten la rueda, pongan la rueda otra vez, quiten el transporte público, pongan el ruta, vuelvan a poner el transporte público. Póngalos todos de azul, póngalos todos los de color marrón. No existe solución. En mi opinión, no la hay. Y tendrías que tumbar un montón de cosas. Literalmente, desde formas de pensar hasta edificios. Tristemente, muchos de esos edificios son las áreas más marginadas. Y no es porque hay que quitarlos porque son áreas marginadas, sino porque justamente son áreas marginales y necesitan un drenaje digno, conexión digna, un pavimento digno. Y no lo puedes construir sobre algo que está a punto de caerse, literal y figurativamente hablando. El centro igual, los fuertes también, por donde está el estadio, o sea, todos estos son solo parchecitos, pero pues, si existe una solución es esa, o sea, pensar que no la hay y después pensar otra cosa, creo. Nos has compartido un sentir muy honesto, muy franco. Por eso me parece importante tu participación en esta serie de cápsulas. Has dicho cosas que probablemente muchas personas no dirían de manera tan abierta, tan franca. Y pensando en que no hay una solución fácil, no hay una solución que nos va a tomar 5 años, 10 años. Tal vez algo pueda ocurrir en 20 años. Y que, no hay solución. ¿Cuáles son las primeras acciones que podríamos considerar para comenzar a cimentar el camino o abrir el camino hacia esta posible ciudad funcional que sería Puebla en algún futuro?
Ciudad Sin Límites, como tú bien sabes, es un proyecto que trata justamente de esta clase de problemáticas que estamos viviendo, en la forma en la que se ha hecho ciudad en Latinoamérica, y está enfocado en Puebla porque aquí estamos, aquí vivimos. Yo trato el tema de la relación entre entorno forestal y mancha urbana, que es una relación depredadora, compleja, de residuos. Es una cosa que nos está transgrediendo en muchos sentidos a quienes nos importan las áreas naturales. Okay. Independientemente de eso, quisiera que nos compartieras como esas acciones que podemos comenzar a generar hoy para que en 20 o en 50 años pudiéramos tener, con estos presupuestos ilimitados y con esta voluntad colectiva, que estoy de acuerdo contigo, es muy difícil que suceda y que lo más probable es que no suceda. ¿El futuro luce desolador? Sí. ¿Hay cosas buenas que están pasando? Sí. ¿Son suficientes? No lo creo. Entonces, ahora, ¿podrías compartirnos esas acciones, tal vez 1, 2, 3 acciones que pueden ser puntos de partida para este futuro en el que no todo es un desastre? Desde el punto de vista idealista y que es casi ciencia ficción, ¿no? Sí. Desde la ciencia ficción yo te diría, necesitamos juntar a las personas más inteligentes de la ciudad en diferentes ramos, científicos, de ingeniería, de industria, si quieres de artes también, de deportes, personas de verdad inteligentes que tengan además una ética interesante, que le interese además el tema, porque también hay mucha gente capaz que a quienes no les interesa el tema, tal vez por cinismo, tal vez porque de verdad saben que esto es un juego de suma cero y que no tiene solución, no hoy, y con una persona no es suficiente. Y pagarles muy bien para que generen un plan que integre todas sus áreas. Y así de, no te sales de aquí hasta que me tengas un plan ejecutable, lógico, para 5 o 10 años. Y que sea de alguna forma milagrosa, atractiva para la corrupción. Porque si la corrupción es la que paga las cosas, entonces haz que, y hablo de la corrupción política, haz que les sea atractivo ser los protagonistas, porque esta gente no tiene talento, inteligencia y solo quería ser famosa, pero terminó siendo político. Y un político que no le interesa, pues es peor, porque, o sea, todos los políticos son basuras y basofias, no importa en qué parte del planeta estés, pero hay políticos que son basuras y basofias que sí han logrado con su dictadura, cualquiera que ésta sea, no importa, su dictadura puede durar 4 años y quitarla después por democracia, pero que sí tienen un proyecto. Tal vez porque les conviene que ese proyecto exista, porque roban más dinero. No me importa. Pero desde la ciencia ficción es buscar a las personas más inteligentes del área en diferentes ramos y que juntos te hagan un proyecto que le convenga a muchas personas. Ahora también es un perfil muy raro porque también deben de conocer la ciudad. Y no solo tienes que ser inteligente, tienes que ser algo letrado para expresar estas ideas inteligentes. Y eso es muy raro, porque hay personas con doctorado que no saben leer. Entonces, desde la ciencia ficción sería eso. Y que conozcan las problemáticas porque las hayan vivido o porque a propósito las hayan buscado. Por ejemplo, ¿en qué áreas, hablando del deporte, en qué áreas de la ciudad se juega más que deporte? La respuesta va a ser fútbol. Pero ¿cómo se juega ese fútbol, no? ¿O a qué está apuntando? Recientemente abrieron lo de la Universidad del Deporte, no sé a qué apuntan ni qué significan, ni mucho menos, donde antes había un estadio. Si eso funciona para algo, pues está bien. Pero, pues,
qué tanto de las personas que están en Aguasanta, en Clavijero, en Lomas, y no hablo de Loreto ni de Angelópolis, sino Lomas, que está entre el Batán y Periférico, van a ir hasta Los Fuertes a estudiar fútbol. Pues no mames, no, eso no va a pasar. Pero qué pequeños proyectos que involucran diferentes áreas sí funcionan para algún espacio. ¿Cómo puedes quizá apropiar algún área del área limítrofe o de la periferia para adecuarla para algún tipo es que la palabra no es escuela. No encuentro un concepto, la palabra para el concepto, pero donde sí se pueda de alguna manera transversal coincidir con estos conocimientos de forma práctica. Quizá como antes lo hacían nuestros abuelos o bisabuelos, ¿no? Que hoy en una menor medida muchos estudiantes tienen como escuelas técnicas para un oficio de alguna clase, pues lo mismo, pero para otras áreas, además de las cuestiones prácticas, ¿no? Tal vez también en algunas escuelas. Bueno, no, esto ya es un interés personal, ¿no? Pero sí, habilidades que sean un poco más útiles en el futuro, que integren partecitas pequeñas, áreas pequeñas de los espacios de la periferia, ¿no? Y que involucren pues a todas las comunidades. Yo hace rato te decía, bueno, o sea, esta es una idea que igual y no es practicable. Un área, una colonia de la periferia, se les da X cantidad de incentivo si en sus casas, en sus terrazas, logran hacer un huerto que funcione. Y estas producciones se tienen que estar moviendo dentro del comercio de esta misma área cada cierto tiempo y hay que estarla monitorizando para saber cuánto ganaron, cuánto están distribuyendo, etcétera. Tener a un encargado de ese pequeño proyecto y así el área puede tener su propio mercado sostenible, ¿no? Y entonces, de poco en poco vas pues soltando o haciendo menos densa la transición del transporte público y de la gente que tiene que moverse a lugares donde están pues, los recursos, pues transportarlos para acá. Esto hace que pues, quizá el pavimento y el transporte sea menor y entonces el impacto ecológico sea un poco menor. No estoy diciendo que sea una solución, pero puede ser. Y así pues puedes darle mantenimiento más rápidamente al pavimento de ciertas áreas, cosas por el estilo en diferentes áreas. Eso sería como mi opinión desde la ciencia ficción. Oglinda, muchas gracias por compartirnos tu sentir, tu visión, tu trabajo también, como desde este lugar tan analítico e imparcial, y también hay algo de visceral que nos compartes. Entonces yo te agradezco. Y no tanto, de verdad hoy he estado muy ecuánime. Yo lo sé y yo te agradezco que nos hayas compartido de esta manera. Me parece que el diálogo que esto puede generar será muy valioso. Las reflexiones a partir de lo que nos dices. Yo estoy de acuerdo contigo en muchas cosas y creo que la solución no existe tal y como tú lo comentas. Creo que podemos comenzar a abrir el camino, sí. Y yo pienso que tal vez desde lo particular, por ejemplo, desde qué problemas tiene mi calle y cómo puedo solventar esos problemas o ayudar a que algún cambio suceda. Entonces hay cosas en las que definitivamente coincidimos y hay cosas que hoy he aprendido y voy a tomar en cuenta. Esto fue el tercer episodio de Cápsulas al Límite. Gracias, Oglinda, y nos vemos en el siguiente.